El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una genuina institución de apoyo, de servicio al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También al Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, aquí en Santo Domingo. Apóyalos también para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, vamos a iniciar el programa con una sugerencia tan atinada, tan juiciosa, de parte de Luis Eduardo Escobar. Luis, fiel seguidor del programa, amigo mío, de esas personalidades que ya están con buenos años, con muchos años vividos, bien vividos, pero con realmente una vejez reflexiva, dignísima, siempre con su buen juicio. También Luis Eduardo, abogado, de razón y de palabra. Y Luis me hacía un comentario tan atinado, me dice: Manuel Fermín, tendrá que aparecer un Picasso en Europa que retrate la guerra de Ucrania, la lleve a una pintura enorme como el Guernica de Picasso. Esa pintura realmente tan icónica, que es el retrato, se puede decir, más icónico de los daños de una guerra a una nación, a un pueblo, en este caso a Guernica, en España, cuando la guerra civil en España. Ese bombardeo nazi apoyando las fuerzas de Franco, y así lo retrata con esa brocha y esa visión de Picasso, señores. Y ese es el cuadro, uno de los cuadros más famosos del mundo. Ese es el cuadro más famoso de Picasso también, para mí. Y es el más icónico de lo que es un evento destructivo, como es la guerra. Vista así como la vio Picasso, eso es extraordinario. Y Luis me decía: tiene que aparecer un Picasso en Europa que también retrate a Kiev o a Kharkiv, una de esas ciudades tan
atacada en forma feroz, devastadora. Pero aquí en República Dominicana hay una expresión muy vieja que usamos mucho los dominicanos. Señor, hay que estar vivo, como dice, hay que estar vivo para ver las cosas que hemos visto. Yo he visto, he oído y he visto y he leído personajes que combatieron aquí en la Revolución de Abril, gente de izquierda que combatió aquí, que combatió a las fuerzas norteamericanas, a la intervención norteamericana, y que apoyan la intervención de Rusia en Ucrania. Ustedes han visto algo igual, tan desorejado para un individuo que haya tomado las armas para defender el país aquí cuando la Revolución de Abril contra los americanos. Entonces apoyan la intervención de Rusia en Ucrania, porque hay que defender a Rusia, a la Rusia putinesca, porque si fuera la Rusia de Gorbachev, que por lo menos adesentó a Rusia y le dijo, miren señores, vamos a salir de este régimen de oprobio. Este régimen de terror que se implantó en la Unión Soviética, pero de miseria al mismo tiempo, de pobreza, porque todos esos países estaban en la miseria. Porque eso es lo que deja el comunismo. Entonces, digo eso, y más en República Dominicana, señores, porque aquí en República Dominicana hay un ejemplo que incluso poco se ha resaltado eso, ese gesto de raza, vamos a llamarle así, de Juan Isidro Jiménez Pereira. Aquel presidente, señores, que tuvimos nosotros en el año 1915 y que toda diríamos, ese concho primo, todas esas almas desesperadas por el poder y ese personalismo cargado de las prebendas y de los deseos de poder, deseos inmoderados de poder y de dinero y de toda aquella montonera, aquellos macheteros impacientes por el poder, hicieron saltar del poder a este hombre. Pero este señor, que ha sido, diríamos, la manera más honrosamente patriótica con la que ese señor no aceptó en forma desdorosa, porque así que hay que decir, amparar su autoridad en las bayonetas de la ocupación norteamericana del 16. A don Juan Isidro Jiménez, señores, Pereira, los americanos le dijeron, mire presidente, quédese ahí, nosotros lo vamos a apoyar con una intervención aquí, aunque fuese limitada en ese momento, porque no necesitaban ellos, ya si le daban el apoyo a Juan Isidro era para que gobernara Juan Isidro, aunque bajo el amparo de las armas, de la bota norteamericana. Y ese señor, en forma dignísima, repito, honrosamente patriótica, rechazó la intervención norteamericana porque dijo, no quiero gobernar, no quiero que esté esa autoridad la que me ampare a mí. Señores, oigan qué gesto de raza tenemos nosotros los dominicanos para decir que ese tipo de intervenciones son odiosas. Pero hay que ser coherente, en política hay que ser coherente. Pero aquí anda la gente, aquí hay gente que anda dando tumbo por asuntos todavía, por esos resentimientos, viendo lo que está pasando en Europa. Porque hoy, cuando uno lee las noticias de Ucrania, de Rusia, ustedes saben lo que apesta Rusia hoy y el señor Putin, porque los rusos, Rusia es un país que ha sufrido tanto, igual que ellos, que los ucranianos, desde 1860 y pico, 61, 62. Los rusos estaban invadiendo a Ucrania, siempre la han invadido, después los nazis. Eso es una cosa escandalosa.
el sufrimiento de estos pueblos eslavos, entre ellos esa Catalina la Grande. Esa mujer arrasó con ucranianos, polacos, estonios, lituanios, ¿cuáles más? Rumanos. Barrió allá en los Balcanes con todo ese residuo otomano de los Balcanes y el Cáucaso, también otomano y persa. Todo eso Catalina la Grande lo barrió. Ucrania en 1860 y pico del siglo XIX, arrasada por invasión rusa. Se liberan de los zares y de todo eso, y vuelven y caen entonces en las manos de los comunistas. Los nazis, esos nazis, señores, hubo un monumento al holocausto ucraniano, es decir, donde asesinaron miles de judíos, más de 30.000 judíos fueron asesinados por los nazis. Ese monumento, el monumento que se llama Bayin Yar, se le llama a ese monumento en Ucrania, en Kiev. Porque ahí, señores, ahí en ese lugar fueron asesinados más de 30.000 judíos por los nazis. Ese pueblo ha sufrido una barbaridad, es una cosa increíble. Bueno, pues ese monumento fue borrado a bombazo por el señor Putin, la armada de Putin. O los aviones, qué sé yo, las bombas de Putin y los cohetes. Borraron a Bayin Yar, ese monumento al holocausto, que yo me imagino lo comentarán esos judíos. Esos judíos, por lo menos, todos los judíos están erizados contra Putin también. Hoy, repito, leía las empresas, todas esas empresas multinacionales abandonando Rusia. Por eso digo, no es Rusia. Es dejando a Putin, como se dice, en paños menores, lo han dejado moralmente destruido. Tiene que estar ese cara de rata, cara de ratón, porque es una cara de ratón. Yo siempre dije aquí que Putin tiene la cara de ratón y el señor Trump tiene la cara bovina, cuadrada. Imagínense estos dos personajes. Eso no tiene comparación, como dice. Bueno, pues hoy abandonan empresa H&M, una empresa enorme de venta de ropas y cosas de todo. Son multinacionales. Nike, Adidas, Apple. Se fue también Index. Index son los dueños de esas tiendas Zara. 500 tiendas de Zara en Rusia, cerradas, se van de Rusia. Se van de Rusia la IKEA. Se fue de Rusia todas las demás tiendas de esa línea de Zara, que son los de Máximo Duty, todas esas tiendas, 120 tiendas de esas también cerradas. Pero eso no es el problema que se van, es que todos esos empleados son rusos. Jóvenes, muchachos rusos que trabajan en esas tiendas, todos cesantes. British Petroleum, ExxonMobil, todas esas multinacionales están abandonando Rusia. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Rusia se va a quedar peor que Mongolia. Y miren que los mongoles son gente sana, bien, que es un país tranquilo. Y nadie se mete con esa gente, ni ellos se meten con nadie. Es la tierra de Gengis Khan. Pero Mongolia es un país que está apartado, por allá lejísimo, pegado a China, diríamos el noroeste de China, pero hace frontera con Rusia también. Mongolia, ¿cómo que se llama la capital de Mongolia? Ulan Bator. Allá hay dominicanos. Yo me recuerdo que conversando con un señor aquí en Santo Domingo, me dijo que su hijo vive en Ulan Bator, un dominicano que vive allá en Ulan Bator. Entonces, esa situación, señores, de Rusia, eso es penoso, ver todo este aislamiento en que ha caído este país por esta brutalidad, por esta sociología política tan brutal que tiene el señor Putin. Eso es una vergüenza de verdad y va a crear un ambiente
terrible en Europa, porque ya Alemania, despertaron a Alemania. Alemania va a invertir 100.000 millones de euros en armamento militar. Van a transformar, y hay que ver lo que son los alemanes, como dijimos nosotros aquí. Las bombas atómicas de Estados Unidos están en Alemania, y lo saben los rusos. Y los rusos saben lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los alemanes, que le mataron millones de rusos, asesinados, que le quemaban los pueblos y todo. Eso fue una cosa devastadora, esa guerra. Bueno, Alemania dice que va a producir sus propios aviones y esos tanques de guerra que producen esos alemanes. Imagínense ustedes este país armado, con bombas atómicas y todo. Alemania, que tiene 80 años, o 70, ¿cuántos fueron? Tiene casi 80 años del desarme de Alemania, porque la Segunda Guerra terminó en el 45. Es decir, hace 77 años que Alemania cesó en su armamentismo, pero ahora se va a armar. Y en la misma Ucrania, yo me imagino que si Putin no destruya a Ucrania, a Kiev y todas esas ciudades grandes, si no la destruye como hizo con Chechenia, Grozny, la capital de Chechenia, o Alepo en Suiza, y a Georgia la respetó porque la separó, le hizo 2 repúblicas, el propio Putin. Ingushetia también, eso se lo llevó de paro, a bombazo limpio. Pero eso eran terroristas de Al Qaeda, nadie le puso atención en Europa. Pero es que los ucranianos no son la gente de Al Qaeda, ni son musulmanes, son católicos ortodoxos o cristianos, qué sé yo, católicos ortodoxos. Ahí no hay musulmanes. Entonces, esos ucranianos, yo me imagino que Ucrania se va a convertir en una pequeña potencia militar en la zona, si es que Putin la puede, diríamos, dominar, porque ocupar a Ucrania él lo podría llevar, pero con 200.000 soldados no puede ocupar un país de 610 o 620.000 kilómetros cuadrados, no sé, un país más grande que Francia y más grande que España. Eso no es tarea de niños gobernar ese país. Entonces yo me imagino a Ucrania con esos helicópteros Apache. ¿Por qué? Porque ya demostró ese ejército de Ucrania que es capaz de frenar a un ejército ruso. Y a la hora que Ucrania se levante, la OTAN, Estados Unidos, la Unión Europea van a tener esa punta de lanza ahí bien armada, aunque no esté en OTAN, pero va a ser una filial de OTAN ahí. Con esos helicópteros artillados Apache, ese convoy ruso hubiera tenido que venir de otra forma, acompañado de otro, de un equipo aéreo y bombas, qué sé yo, de todos los tipos. Porque esos helicópteros Apache o un avión AC-130 de estos que vienen súper artillados, esos convoyes no pueden caminar por ninguna carretera que no sean atacados. Ucrania va a ser un país, probablemente sea uno de los países de más avanzada militar que va a tener Europa, si logra sobrevivir como un país independiente o libre ahí en esa zona. Vamos a esperar porque uno no puede poner la carreta delante de los bueyes. Vamos a una breve pausa y seguimos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana.
por la estabilidad y el crecimiento. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, después de toda esa introducción con Rusia, Putin, Ucrania, la verdad que, no, y además esa Europa y China, porque China anda ahí huidiza y una vergüenza también, un país como este, pero temeroso porque sabe que se pueden derivar, esas sanciones van a terminar afectando a China también posiblemente, si China no juega limpio ahí, en Europa. Si no juega limpio con esa, le van a aplicar sanciones también. Esos países europeos le pueden retirar el mercado a China, o le pueden restringir el mercado a China. Y eso ya está la experiencia con Trump en Estados Unidos. Finlandia, Suecia están desafiando ya al propio Putin. Lo están desafiando. No, nosotros queremos ir a la OTAN, dice Suecia. Que recuerde Putin que el país que descubrió el toyo de Chernobyl fue Suecia, cuando sus nubes radioactivas inundaron a Europa, y Suecia fue que dio la voz de alarma. Ya ellos están en áreas ocupadas, están, los rusos tienen áreas de plantas atómicas ahí, de que cuidando, para ir como dicen, por mano del diablo. Hay un sabotaje o algo, una planta de esa y revienta uno de esos reactores y se nubla de radioactivo esa zona de Europa, y eso puede traer un problema de respuesta nuclear, entendiéndose que es alguna arma nuclear que se ha usado, que a Putin que juegue limpio ahí. Eso es muy peligroso, esa situación. Yo no había advertido eso, pero vi. Hoy estuve viendo que han ocupado centrales, que hay varias centrales en Ucrania, centrales atómicas. Parece que vienen de la era soviética, no sé. Pero eso es muy delicado también, eso es sumamente delicado. Pero adelante con esa guerra como la llevan, que incluso hay otro detalle que yo estuve viendo de eso. La Corte Internacional de La Haya va a investigar crímenes de guerra. Podrá decir si quién le hace caso a eso. Putin no le va a hacer caso, pero Slobodan Milosevic era el presidente de Serbia y murió encarcelado en La Haya por crímenes de guerra, cuando la guerra de los Balcanes. Slobodan Milosevic y Radic, también, que fue de esos comandantes serbios, criminales de guerra, fueron juzgados. Incluso Ariel Sharon, que no fue responsable directo, vamos a decir, de las matanzas de Chatila y de Sabra y Chatila, cuando la operación, ¿cómo se llama? Paz para Galilea, creo que era que se llamaba ese, Paz para Galilea. Permitió que unas milicias cristianas, falangistas cristianos del Líbano, asesinaran muchísima gente en esos campamentos de palestinos. Eso le trajo una situación a Ariel Sharon, que fue acusado de criminal de guerra. No salía de Israel, claro, enfermó después y tuvo muchísimos años ahí enfermo con unos derrames y una cosa, y no pudo recuperar su salud, pero era un hombre que estaba asediado por esa sentencia de La Haya o sometido ya en La Haya por asunto de ese asesinato en Sabra y Chatila. Bueno, el gobierno dominicano
tiene una serie de funcionarios que nosotros hemos dicho, el presidente Abinader no anda bien acompañado. Anda parcialmente bien acompañado. Hay funcionarios que han dado la talla, gente que está demostrando talento, que está demostrando eficacia en las funciones, pero siempre desde el principio dijimos, vemos gente que no están a la altura de sus responsabilidades, decíamos al principio. Pero uno comienza a ver ya gente, funcionarios que no son efectivos. Yo no le quiero decir mediocres porque tal vez terminamos ofendiéndole. Pero son funcionarios que ya comienzan a hablar y a dejarse oír y hablar ya porque hay un ambiente de reelección con el presidente. Y ese ambiente de reelección, lo hemos estado diciendo aquí, el presidente tiene que saber manejarse con esa situación. Porque es que hay gente muy imprudente. Y si el gobierno sigue confiando en asesorías, por ejemplo, ese caso de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía con esa imprudencia que sale, en un momento en que se va toda la oposición, pero no es cualquier oposición la que se está yendo de una reunión del Consejo Económico. El gobierno tiene que valorar que Leonel Fernández, con su fuerza del pueblo, las siglas, aunque queden las siglas, pero las siglas del PRD y las siglas del PRCC son siglas históricas del país. Y el mismo PLD, Partido Laboral Danilista, como yo le llamo, usted no puede subestimar esas fuerzas. Y entonces uno de sus principales asesores del gobierno o de los hombres del liderazgo del gobierno, que es Hipólito Mejía, salir con esta imprudencia típica del repentismo y de esa esquizofrenia política de la que sufre ese dirigente. Salir con una imprudencia que no es típica, no es propia de un hombre como Luis Abinader, que nosotros hemos dicho que guarda, que está equidistante de eso, lo que fuese ese gobierno coloquial de Hipólito Mejía de andar en la calle, diríamos, insultando la majestad y la grandeza de ser presidente de la República. Por ese repentismo, ese rutinarismo, hemos dicho, la vulgarización de la cultura popular. Usted sabe lo que es ese señor despacharse con esas declaraciones de que hay que darle mandaria a la oposición y que si están abajo tienen que esperar que se... Porque desconoce, él cree que todavía estamos en su tiempo. Un hombre que por su actuación le metió 14 años, 16 años de abajismo al PRD y al PRM. Por esa conducta le metió, como se dice vulgarmente, 16 años abajo al PRD, que ya venía de tener 12 años, 12, no 14 años fuera del poder, por las imprudencias de esos liderazgos medios y aquel afán por el poder, pero para hacer daño desde el poder. Tiempo de Salvador de Blanco. Entre estos dos gobiernos le metieron al PRD, PRM, 30 años de abajismo. Esas son la gente que están aconsejando al presidente. O que por lo menos el presidente lo ensalza. E incluso le ha dado sectores de poder, se lo ha entregado a Hipólito Mejía, en el caso de la Fuerza Armada. Y el caso del sector agropecuario, eso lo maneja Hipólito Mejía. Es decir, medio gobierno lo tiene y la base, el soporte militar del gobierno está en manos de Hipólito Mejía. Y si ese hombre se expresa en unas condiciones como esta, imagínense ustedes, la oposición va a tomar distancia del gobierno y van a venir, porque el gobierno no va a navegar con este mar tan tranquilo como va. A medida que la pandemia va cayendo y se va estabilizando la cosa, la oposición va a endurecer. El gobierno tiene que estar pendiente de eso. Bueno, se van del CES. ¿Por qué se van? Porque no aprueban la reforma. Pero hoy hay que leer el artículo de Olivo Rodríguez Huerta, nuestro amigo Olivo. Es un buen artículo
y que es de fácil entendimiento para los que no somos abogados. Pero él explica bien claro que esa reforma, eso, primero lo que se envió no sirve. Lo que se envió a discutir, porque es que la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo está débil. Con todo el respeto del señor consultor jurídico, pero los errores han sido, diríamos, en cadena, en cascada han caído los errores. Eso que dice Olivo Rodríguez hoy, en su artículo en el periódico Listín Diario, retrata que no se puede. ¿Quién es que va a nombrar el Ministerio Público? ¿Quién es que lo va a nombrar? Si la Constitución dice que lo tiene que nombrar el presidente. Bueno, si se buscan mecanismos, al final como quiera siguen eso. Las altas cortes también señaló en su artículo de hoy los riesgos que hay de traer problemas ahí. Otros juristas han opinado y dicen que cambiar esa Constitución no conviene. Bueno, el gobierno insiste en esas reformas. Es decir, tiene esa debilidad en el planteamiento. ¿Por qué? Porque falta asesoría. No hay Salomones. Ese es el problema que hemos señalado. Esa misma ley de extensión de dominio, yo no sé si él ha recibido a Marino Vinicio Castillo para que le explique los peligros de esa ley, que ya lo ha explicado Marino Vinicio Castillo en la respuesta, pero aquí no le hacen caso a nadie. Vi unas declaraciones hoy del ministro de Industria y Comercio. Pobres, ¿cómo este señor va a venir a hacer una denuncia? Un gobierno que tiene 17 meses, que tiene un sistema independiente de persecución de los actos de corrupción por vía de la Procuraduría Independiente de la Procuraduría General de la República. Si usted dice que el combustible se manejó con una mafia cargada de corrupción y de todas esas indelicadezas propias del manejo turbio que se hizo allí, pero acusen. ¿Usted cómo es posible que un funcionario llegue a una institución que encuentre un desorden mayúsculo, que diga que habían mafia, que se robaban el dinero de los hidrocarburos? Usted diga quiénes fueron que se lo robaron, hágale una acusación. Es decir, pero gente que incluso, gente que no tiene un pasado tan claro, el propio ministro de Industria y Comercio, porque hay que ver todas las cosas que se dijeron cuando esa gente anduvieron en esa CDE. Pero es que yo no, parece que aquí el país es proverbialmente olvidadizo. Porque no es que uno va a decir que el PRD, que el PLD es el partido. Yo no puedo venir a decir aquí que el PLD fue el partido que inauguró la corrupción en este país. Porque todo el mundo sabe desde qué año. Aquí yo he dicho, señores, en 1855, esos años, ¿quién gobernaba? Pedro Santana podía ser el presidente de la República. Ya Bona, ¿cómo era el apellido? ¿Cómo era el nombre de Bona? Dios mío, escribió el Montero. Bueno, ahora no recuerdo el nombre de Bona. Pero él señalaba ya para esos años actos de corrupción en el Poder Ejecutivo. Óigase bien, que eso era una virtud de los políticos en el siglo XIX, ser honestos, ser honrados, porque aquí nadie acusó a Pedro Santana de ser corrupto. Y fue el primer presidente de la República. Bueno, Buenaventura Báez. Buenaventura Báez fue el único presidente que se destacó como corrupto en el siglo XIX. Eso hay que decir esa verdad. ¿Cómo era el nombre de Bona, Dios mío? Pedro. Ay, Dios mío. No recuerdo. Pero es Pedro. Entonces,
La corrupción aquí parece que se le olvidó a la gente. Yo he visto, aquí hay columnistas y aquí hay editorialistas de los periódicos, voy a decir todo, El Nacional, del periódico Hoy, del periódico Listín Diario, del periódico El Caribe. Esos periódicos, El Día, ahí hay columnistas y editorialistas de esos periódicos que se le olvidó la corrupción del gobierno de Hipólito Mejía, 2000-2004, un gobierno que salió en forma apestosa del poder. Porque parece que aquí la gente no se quiere acordar. Incluso yo he señalado 1000 veces aquí las veces que Danilo Medina señalaba que tenía 30 auditorías, que si se decía el resultado de esas auditorías, el país temblaría. Esas eran expresiones de Danilo Medina siendo secretario de la presidencia en el 2000-2004, en el 2004 en adelante. Pero esa actuación de ese gobierno le dejó 16 años de herencia, de oposición, de abajismo al PRM-PRD. ¿Por qué? Porque el pueblo entendió que ese fue un gobierno sumamente corrupto, claro, superado por el PLD de Danilo Medina, porque hay que decir esa verdad, superado por el gobierno de Danilo Medina. Porque hay que señalar lo siguiente, en el gobierno de Hipólito Mejía, su familia, nadie la vio haciendo todos esos desórdenes financieros que hizo la familia de Danilo Medina, porque uno tiene que ser también responsable y hay que ser serio. Por eso digo, ese gobierno fue superado. Incluso del gobierno de Salvador de Blanco. Salvador de Blanco tal vez fue el que menos dinero tal vez recibió de la corrupción que se le señaló a su gobierno. Pero hubo ministros que dejaron herencias que son inconmensurables, colosales herencias de ese gobierno y otros funcionarios que se lucraron de ese gobierno de Salvador de Blanco. Entonces aquí la corrupción, y la corrupción entonces de cuando Balaguer, porque también hay que decir eso, cuando el doctor Balaguer gobernaba también había corruptos. Bueno, entonces parece que aquí hay gente que se le olvidó que hubo corrupción. Aquí nada más se habla de la corrupción del PLD. Los últimos 16 años. No es verdad. Hay que ir más para atrás. Pero aquí la gente, como hemos dicho, proverbialmente es olvidadiza. Bueno, pues dentro de todos estos funcionarios hay otros, por ejemplo, que quieren sonar, o mejor dicho, hablar para dejarse oír. Usted ha visto, yo no había visto un funcionario más ridículo que el de Proconsumidor, señor. Usted sabe lo que hace una reunión con los comerciantes. La mayoría de esos comerciantes, que yo lo conozco, muchos de ellos no tienen comercio. Pero son de que presidentes de la federación, de que comerciantes, que se yo, de la asociación, todos son presidentes de federaciones, ninguno tiene comercio. La mayoría no tienen negocios, pero son dirigentes. Pero van y dicen que ellos van a bajarle 10 y 15% que le bajen a los productos. Eso lo anunció el director de Proconsumidor. Pero ustedes habían visto una cosa más estúpida que esa, porque esa gente, ¿cómo van a hacerle caso a eso? Negocios pequeños que reciben esas mercancías a crédito de mayoristas y qué sé yo, y no pueden bajar, pues ellos no son los que tienen ese cuello, ellos no pueden hacer eso, porque ¿quién le dicta esos precios a esa gente? Y eso lo dan como un logro. Ese funcionario va y le dice, fácilmente le dice al presidente, ya yo logré que le bajen 10, un 15% a los productos básicos de la canasta básica. Ya mire, los comerciantes ya me confirmaron eso. Yo me acuerdo, pero voy a hacer esa historia de Joaquín Balaguer en la Cámara Americana de Comercio, pero después de la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria,
buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Yo recuerdo que el año 1990, para esas elecciones del 90, Joaquín Balaguer, que en paz descanse el doctor Balaguer, Dios mío, qué figura. En ese almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, que invitaron a los candidatos, que iban y hacían una exposición, creo que era un miércoles, pero yo fui a ese almuerzo, recuerdo. Y el doctor Balaguer hizo una mención de las ganancias. Para la época, en el 90, había una situación todavía peor que la que hay ahora, con el asunto de la inflación. Era una inflación extraordinariamente alta que había en el país. Yo recuerdo que para esas elecciones Balaguer, en una entrevista que le hicieron, dijo, bueno, al final ya el doctor ya no encontraba cómo hablarle al país. Derrota en la economía, decía él, porque es que había una inflación, yo creo como de un 100%. Eso fue cuando después vinieron aquellos ajustes y hubo unas reducciones de aranceles de un 500%, aquel acuerdo tripartito, los tiempos de Constantín Baizós, de Hernando de Soto, creo que esos economistas vinieron al país, hicieron un acuerdo con obreros, patronos, gobierno. Bueno, se hizo un desmonte arancelario, se mejoraron salarios, se subió la gasolina bueno, eso fue como de venta, como de 12 pesos el galón, como a 20 pesos para esa época. Eso fue una cosa extraordinaria y hacíamos colas. Eso fue en el 90. Y yo recuerdo la situación, bueno, aquí no había un dólar, Balaguer no tenía ni dólar para importar. Eso era una situación sumamente grave, bueno, prácticamente las elecciones las tenía perdidas. Y en ese almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, Balaguer se quejó de que había también una situación de expolio, que muchos comerciantes querían ganar más de la cuenta, que cómo era posible que ganaran más de un 10, un 15% máximo, que eran el rango de beneficio que debían tener los comerciantes. Señores, y ahí no quedó una gente que no se riera. Eso fue motivo para que todo el que estaba ahí estallara su risa, pero eso fue prácticamente, eso fue unánime, de todos esos empresarios y comerciantes que habían en ese almuerzo. Que imagínense ustedes hablando Balaguer, y eso eran unos almuerzos que iban los candidatos. Aquello fue, realmente, eso fue extraordinario. Aquella risa, todo el mundo se rió. Balaguer se cayó, como quien dice, porque el doctor pensó que eso eran altas ganancias para los empresarios. Los empresarios se rieron de eso, porque eso era muy bajo. Entonces yo veo esto, señores, esta locura de venir a anunciarle al país que ya han logrado un acuerdo de que le van a bajar 10, un 15, hasta un 20% a los productos básicos de la canasta. Esos comerciantes que se comprometen, esos comerciantes pero que no tienen comercio, la mayoría no tiene comercio, que lo digo yo responsablemente.
Cosas de ese tipo. Entonces, por eso es que yo digo, señor, hay que tener cuidado. Las reelecciones, siempre he dicho aquí, esas reelecciones éticas son difíciles de pasar. Porque es que fíjense ya cómo anda. El gobierno anda en esos afanes y miren cómo fueron al Congreso. Ya aparecieron una masa de gente llevada a que aplaudir al presidente, a pedir 4 años más al presidente, pero eso cuesta dinero. Pero no solo es, vamos a pensar que el dinero no sale del gobierno. Que algún empresario, amigo del presidente, pagó eso. Y bueno, mira, yo soy amigo de Luis, yo le voy a aportar estos 10 o 15 millones de pesos, me ha ido muy bien en su gobierno, he vendido. Mire, llévenle ahí 17 guaguas llenas de gente al presidente y pónganlo frente al Congreso a vocear reelección 4 años más. Eso de una vez se percibe como que es un acto que hay que pagarlo con bienes públicos y ya eso crea el ambiente de corrupción para el gobierno. Porque es que las reelecciones tienen eso, lamentablemente, que todas esas cosas se ven, se van arrimando y se van acumulando y se piensa que eso es parte del proceso de reelección y que eso es corrupción. Eso no es fácil pasar una reelección sin esas cosas. Entonces, en medio de todos estos problemas que no han cesado, una inflación, una economía amenazada por el problema de la guerra, petróleo a $110, una reforma fiscal retrasada por lo mismo que sabemos, un problema con la energía que vienen ahora, ese costo de la energía sube, se encarama y hay que dar apagones. Todo eso comienza a molestar. Pero además el gobierno se ha comprometido con esa solidaridad a subir esa tarjeta, 300,000 tarjetavientes más, 400,000 bonogás, qué sé yo, eso cuesta dinero, pero ¿y de dónde va a salir el dinero de eso? Hay que producir impuestos, pero no hay los impuestos, no hay la reforma. Bueno, entonces, el gobierno tiene que actuar con prudencia y esos funcionarios que andan loqueando, como se dice, que andan diciendo muchísimas cosas y hablando y todo está bien, pero no anda bien, no es verdad. Yo, del sector agropecuario, que es lo que se he dicho, y fíjense cómo es el comportamiento del líder del sector agropecuario, del gobierno de don Luis Abinader. Yo he dicho aquí, el problema no es producir nada más comida, en el sentido de que, bueno, hay producción. ¿Cuál es el problema básico del sector productivo agropecuario nacional? Es la baja productividad, la baja rentabilidad. Porque es el país de América Latina, y yo no me voy a cansar de decirlo, con el peor índice de factores de productividad. El más bajo de América tenemos nosotros. Por eso, cuando se produce, bien se produce, pero entonces hay que producir con abundancia. Y puede haber aumento de la producción, pero no hay aumento de la productividad, de la rentabilidad, de la competitividad. ¿Y cuáles son los programas que se están dirigiendo a mejorar eso? Cuando tenemos incluso el problema del DERE-CAFTA, lo tenemos ahí también como una especie de espada de Damocles. Hay que ver esas cosas, o sea, no todo es color de rosa. Y lo hemos dicho nosotros muchas veces aquí. Entonces, el presidente tiene que cuidarse de ese gabinete. Hay que remover gente ahí, aunque el presidente entienda que son gente de él y que son gente buena y hay gente que le ha servido y están ahí, me sirven, pero no, el gobierno no va bien con esa gente. Y no es que uno quiera que quiten gente. Por ejemplo, retiran X cantidad de generales del ejército, de la policía, de la marina, de la aviación, etc. ¿Pero qué hacen? Se van 17 y suben 17 más, o 19 o 20 más militares, y lo suben al mismo rango de lo que se van. Gente que uno sabe, señores, que hay militares ahí con rango de generales que van a cuidar instituciones públicas, a encargarse de la seguridad de una institución, no van a los cuarteles.
o a cuidar funcionarios, andar con un funcionario para arriba y para abajo, porque yo viví eso en todos los gobiernos del PLD. Yo vi muchísimos generales, señores, haciéndole el saludo a los ministros y a los viceministros. Generales cuidando directores, generales del ejército, repito, cuidando directores, encargados de una dirección general. ¿Ustedes creen que el ejército puede darse el lujo de andar con generales y coroneles cuidando funcionarios? Eso no puede ser. O cuidando instituciones, pero es que no tienen nada que hacer en el ejército, o en la marina, en la armada, o en la Fuerza Aérea. Entonces, ¿para qué tener todo esto? Vamos a reorganizar aquellos cargos, que se note un cambio, el verdadero cambio. No, mire, el ejército lo que necesita son 5 generales, 5 brigadas, 5 generales. Y los que están ahí qué sé yo, en el área de las oficinas de la secretaría, la subsecretario, qué sé yo, esas cosas, ya que se limite a eso. La Armada, ¿cuántos generales? No hay barcos, hay más generales que barcos en la Armada. Y probablemente en la Fuerza Aérea también hay más generales que aviones, por poner un ejemplo. Entonces, la policía, es otra, la cantidad de generales que tiene la policía, es una cosa de loco. Entonces, hay por ahí que hay que comenzar. Así es que se tienen que ver los cambios. Esas cosas. Entonces ¿qué es lo que uno tiene que decir? Tiene que criticar eso, porque que esas cosas ya tienen que ir cambiando, hay que modificar este país. Esas cosas, las pensiones. Yo no quisiera adelantar, pero yo estoy seguro que ya hay gente que le está pidiendo pensiones a 2 periodistas que han salido del área de la información. 2 periodistas viejos ya que están retirados. Hoy vimos uno de ellos que salió en estos días después de servir 25 años en un programa de televisión y tener 50 años de ejercicio, una persona seria que yo lo respeto. Pero ustedes verán pidiéndole una pensión de 150,000 pesos fácilmente que la pague el gobierno sin haber trabajado nunca para el Estado. Otro que es embajador saldrá de allí cuando termine su trabajo de embajador, le dan una pensión de 150,000 pesos, pero que lo pensionen los que fueron sus patronos. Ustedes verán aquí gente pidiendo pensiones para esos periodistas. Repito, ojalá ellos por su seriedad no la acepten. Yo no creo que Huichilor acepte una pensión. Pero yo digo eso porque he dicho aquí, yo no sé cuántas veces, que hay 920 o 790 agrónomos llorando para que le den pensiones indignas, que no pueden ni siquiera cubrir los gastos de las medicinas. Y vimos ahí la semana pasada un grupo de ex policías o de ex militares y policías, donde yo citaba a un mayor de la policía, un ex mayor de la policía, llorando porque con la pensión que recibe no puede comprar ni siquiera las medicinas. Eso es una vergüenza. No quiero despedir el programa hoy sin sugerirle que lean la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. La madre como testigo esencial para comprender verdades. Ese buen juicio de razón y de palabra de ese señor que se llama Marino Vinicio Castillo, con esa vejez, yo diría respetable, porque no es una ancianidad, no es una vejez respetable, porque ese juicio está bien amueblado, como se dice, esa cabeza de Patricio Romano, de Marino Vinicio Castillo, respetable caballero, que todos los miércoles nos ofrece la pregunta, su blog, la pregunta, la respuesta los domingos y las reminiscencias en el periódico El Listín Diario cada 15 días. Una labor intelectual realmente productiva y pedagógica. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.